desaparece. Ese mundo queda abolido, queda destituido. ¿Por qué? Porque la exigencia es una exigencia de reconocimiento de ese otro, de circularidad de los dones. Sí, yo lo decía porque en nuestra sociedad hay una jerarquía muy marcada entre niños, mujeres, hombres, adultos, sí, hombres homosexuales, heterosexuales, con plata, sin plata, etc. Claro. Nuestra sociedad está formateada de acuerdo al primer tipo, al tipo creacionista. Pero nosotros todavía en América Latina vivimos de una forma bastante anfibia. Vivimos un poco también a la otra manera. Vivimos, si uno compara con las sociedades de la modernidad avanzada de Europa, Estados Unidos, uno se encuentra con eso de una manera extrema. En nuestro mundo nosotros tenemos un piecito en cada lado y no tenemos de una forma muy extrema el problema de la coherencia. Tenemos como sociedades más la posibilidad de vivir transitando por la difícil realidad de la incoherencia. ¿Qué es la realidad? O sea, la realidad no es coherente. Entonces, creo que estamos más cerca de lo real. Bueno, son muchos temas, ¿no? Estoy hablando de violencia de género, pero son temas que están interconectados. Da, última, Bueno. ¿Escuchan? Lo que le quería consultar es en qué lugar, tiempo, se perdió el tema de las... Vio que se comenta varias veces, se hizo alusión a que está predominada por el ser masculino, ¿no? ¿Me sigue hasta ahí? Y el ser masculino únicamente existe a través del ser femenino. ¿En dónde corta el lugar para que le den lugar actualmente para que se denomine por el ser masculino? Si no existe a través del ser femenino. ¿Entiendes? No, claro, es una relación. Yo le voy a traer la pregunta a lo que me interesa. ¿Qué pasa hoy? ¿Por qué vivimos en un mundo feminicida? ¿Por qué esa relación que era asimétrica y que fue asimétrica en las... No sé si te responde. O sea, el pasaje a la humanidad, o sea, este mito que les acabo de contar, esa fórmula mítica que les acabo de comentar, que es la fórmula adánica, o sea, que el hombre va a disciplinar a una mujer desviada, básicamente, sea manzana, sea lo que sea, es para mí, o sea, por ejemplo, el líder kurdo, Kalan, que hace muchos años está en la cárcel, él escribió un librito sobre eso, que es un feminista. En realidad, Öcalan es un feminista. Y él escribió un librito en que habla de la salida del neolítico, y el neolítico como una era histórica donde las mujeres tuvieron gran poder porque se descubre la agricultura y antes las recolectoras siempre fueron una división muy rígida del trabajo, dice Levi-Strauss. Que la heterosexualidad está garantizada. ¿Por qué existió esa división? Y no es ningún autor queer, Levi-Strauss, es un autor realmente absolutamente clásico y convencional, y él dice así: ¿cómo se garantizó la reproducción de la especie? Que no tiene un programa biológico. De todos los programas biológicos de todas las especies, el nuestro es el más maleable, el menos determinante. No tenemos prácticamente programa biológico, muy pequeño, muy poco. Una fracción muy pequeña de las prácticas humanas están determinadas biológicamente, ¿no? Ese quizás sea el más importante descubrimiento de la antropología. Entonces él dice: ¿cómo se garantizó en esa especie que haya reproducción? Y lo responde así, y es sorprendente porque no es un autor queer: obligando a la división sexual del trabajo. Los hombres hacen esto, las mujeres hacen esto. Los hombres salen a cazar, las mujeres salen a recolectar frutos y raíces, etc. Gracias a eso
se reproducen y la especie existe, no por un deseo de que el hombre va naturalmente o la mujer naturalmente, o sea, naturalmente no existe para los humanos el cuerpo del otro sexual, o sea, entonces, gracias a la división del trabajo, e inclusive digo porque existen pueblos como los Marinanín de Nueva Guinea que llegaron a una crisis demográfica. Y llegaron a una crisis demográfica porque la iniciación masculina se da mediante un hombre se transforma en hombre a medida que practica felacio en otros hombres, o sea, a medida que va ingiriendo semen, o sea, un hombre es más hombre a medida... Pero es así. Entonces, a los hombres no les gusta para tener relación, el cuerpo de la mujer es entendido como, es muy extraño, porque es distante en extremo a lo que es nuestra regla, y sin embargo lo que voy a decir lo entendemos. Porque el cuerpo de la mujer es poluidor, es contaminador. O sea, cuando la feminidad contamina, entonces el hombre tiene al mismo tiempo que tener una relación sexual para reproducir a su aldea, a su comunidad, a su familia, a su pueblo, pero al mismo tiempo siente un terror con relación al cuerpo femenino, porque lo va a contaminar de su feminidad, lo va a absorber por su feminidad, que es poderosa. Entonces, en esta sociedad de Nueva Guinea, de las tierras altas de Nueva Guinea, cada vez que el matrimonio, los cónyuges van a reproducir, la sexualidad es reproductora, la sexualidad hetero es reproductora, van a ir afuera de la aldea a un espacio de la silvestre, salvaje, y en cuanto están haciendo el acto sexual, el hombre va a estar masticando una raíz amarga, escupiendo todo el tiempo, para que la esencia femenina no lo contamine. Yo me entiendo. Yo no pensé que iba a venir acá a divertirme. Esto es todo mucho más maleable de lo que podemos pensar. Nos ocultan el peor defecto de mi disciplina, que es la antropología, es que no consiguió atravesar sus descubrimientos a la vida, a las personas, al sentido común, a la opinión pública. No conseguimos. Es un gran fracaso. El psicoanálisis consiguió todo, la sociología, la historia, la economía, consiguieron atravesar a la sociedad sus más importantes descubrimientos o temas, y nosotros los antropólogos no, porque realmente haría balanzar una cantidad, haría desequilibrar una cantidad de certezas impresionantes. Usted planteó que con respecto a la cuestión del patriarcado, usted dijo que lo toma o lo está estudiando y investiga como una estructura política, al patriarcado como una estructura política. Y en este momento actual, recién se refirió a un momento histórico que determinó la división del trabajo, y en este momento actual, con respecto al tema del trabajo, que existe tanta explotación, flexibilización laboral, o que sobre todo los jóvenes sufrimos mucho eso, cómo estas formas, esta nueva forma de trabajo, de explotación, también agudiza el patriarcado, digamos, que produce más violencia. Bueno, yo pensaba llegar ahí, pero sigo en esta forma, entonces así. Porque sí, es un momento, claro, la gran pregunta es ¿qué está pasando? Sobre todo en Argentina, donde se puede identificar un brote de agresión, de agresión de los hombres a las mujeres, y también a los trans, o sea, al desacato, porque hay, digamos, entonces,
Vamos a volver al tema del mandato de masculinidad. Entonces, en el mandato de masculinidad, el hombre tiene que hacerse hombre. La mujer es mujer. O sea, no son simétricas las posiciones masculinas y femeninas. La posición masculina tiene que probarse serlo, tiene que construirse. La posición femenina tiene que ser leída como tal, ¿no? La mujer la tiene que escenificar, la tiene que dramatizar. De ahí vienen algunas ideas inclusive psicoanalíticas. Bueno, la performance. La posición femenina es una performance, pero de un tipo en que es performativa, en el sentido de que va a imitar un modelo de presentación de sí misma. O sea, la mujer que quiere ese destino va a presentarse en sociedad como tal. El hombre tiene que probarlo con determinados desafíos, inclusive en esa escala filogenética y ontogenética, o sea, en las sociedades tribales, quedando 5 años viviendo en el bosque, sobreviviendo de yuyos y matando a las fieras en el mundo tribal, digamos, o sufrir dolores impresionantes, las hormigas, poner su mano en un nido de avispas y hasta desmayarse del dolor. O sea, la posición masculina es una posición que enfrentar, pintar paredes, o sea, pintar con, ¿cómo se llama en español?, vandalismo, que lo colocan en riesgo frente a la policía. O sea, ir por primera vez a un burdel, que es algo muy desagradable, pues la mayor parte de los relatos que he escuchado, pero lo va a tener que enfrentar y lo va a tener que hacer. O sea, el hombre tiene que probarse, tiene que hacerse hombre, no mediante esa performatividad, pero sino mediante una probación, ¿no? Es un poco también como la parábola del Señor y el esclavo en Hegel, que el Señor es el que enfrenta la muerte, ¿no? El que consigue enfrentar la muerte y considerar la posibilidad del morir. No son simétricas. Masculino y femenino no son en realidad dos posiciones simétricas, tienen características diferentes. Entonces, sabemos mucho menos sobre el ser mujer. En muchas sociedades africanas, yo dejé ahí un curso, creo, la mujer es entrenada con cantos, es enseñada a la práctica de su sexualidad. A nosotros, yo le digo eso a mi hija, ay, no me hables de eso. Pero como ya no es pecado, la idea de pecado no está presente, la idea de damnificación no está presente. Y la idea de damnificación del acceso sexual como damnificación está presente en todos nosotros, criollos, acriollados, europeizados, blanqueados y blancoides. Entonces, sabemos, pero en el mundo africano no. Una etnografía de Víctor Turner, por ejemplo, que cuenta cómo la niña es enseñada a tener relaciones sexuales, preparada para el matrimonio. O sea, todo eso para nosotros es innombrable, y habría muchísimos otros ejemplos. O sea, el pudor nuestro, no toda el pudor, cosa civilizatoria de un mundo donde hay pecado, donde el pecado está formulado, el acceso sexual es sombrío, y eso no es universal. Hay un texto mío que se llama El sexo y la norma, donde yo cuento una cosa que, bueno, me encanta. Bueno, vamos a seguir dividiendo, ¿no? Entonces, que a mí me encanta. Así que me la contó una vez una antropóloga, jovencita, que hacía trabajo de campo en una sociedad indígena que se llama Matiz. Los Matiz, M-A-T-I, los Matiz amazónicos que quedan ya en la Amazonia brasilera, allá al lado de la frontera con Colombia, de Leticia se llama el pueblo colombiano, que queda cerca de esa aldea que ella estudiaba. O sea, un avión grande, un avión pequeño, después 6 días en un barquito con motor fuera de borda hasta llegar a la aldea, ahí cerca de la frontera con Colombia, cerca de Leticia. Entonces yo la escuché a ella contarlo en un encuentro, en un congreso, y después ella lo escribió, y hoy yo lo cito en ese texto, como cito otros ejemplos también de esto que le voy a decir, que es maravilloso. Entonces ella llega a la aldea y ve que ahí en la aldea entonces están teniendo ahora un combustible
un combustible que ella no conocía qué tipo de combustible es, que después de las 6 de la tarde, cuando anochece, pueden usar un poco de electricidad. Entonces van unos hombres allá a Leticia y traen un equipo de DVD, un equipo de video, y también porque van a trabajar a Leticia, y compran y traen una cantidad de DVDs para mirar toda la aldea junta. Viene la noche, se sientan los ancianos, las ancianas, los adultos, las adultas, los jóvenes, los niños y las niñas, y empiezan todos los días a esa hora de la tarde, que ya no se puede hacer más nada porque no hay luz, a ver los videos. Y en el medio de esos videos vienen 3 que son pornográficos. Entonces ella se pone con toda la aldea, ¿no?, a mirar, y el texto de ella es sobre un experimento antropológico que se llama etnografía reversa. O sea, no es el antropólogo haciendo trabajo de campo sobre un pueblo, sino ese pueblo haciendo trabajo de campo con el antropólogo, entrevistando al antropólogo. Entonces, para eso ella lo cuenta. Entonces empiezan los videos pornográficos, y no, la gente... Entonces empieza la investigación. El sexo de blanco, dice, qué interesante ese sexo de blanco, ¿no? Pero no les pasa nada, no les dice nada. Es impresionante la descripción de la absoluta inexistencia de cualquier tipo de sombra. Esa cosa sombría que le da una striptease. No hay eso. No hay. O sea, simplemente es algo. Entonces los niños al día siguiente empiezan a practicar, ¿no? Entonces viene la antropología reversa. ¿Usted no cree que es peligroso para los niños que ellos practiquen ese sexo de blanco? No pueden lastimarse. La pone en una situación dificilísima porque ella no puede explicarles que eso es algo prohibido, es incomprensible. Es absolutamente otra manera de entender la sexualidad. Eso es la diversidad radical, eso es la diferencia radical, eso es estar en otro cosmos, en otro mundo, ver las cosas radicalmente diferentes. Y parte de ahí, de una manera de entender la relación, no hay cuerpo-objeto. Todo el mal está relacionado con la cosificación de una parte de nosotros que es el cuerpo, que es lo cartesiano, que es lo científico, que es el eurocentrismo, que es lo que introduce la colonia. En la colonia, por ejemplo, es famosa la violación de los indígenas por los portugueses, por los españoles. ¿Cuándo sucedía esa violación? El portugués y el español estaban entendiendo algo muy diferente de lo que estaba entendiendo la persona, la mujer accedida. Estaban haciendo cosas, bueno, hasta hoy hacemos cosas diferentes cuando lo dice, ¿no? Lacan, ¿no? La mujer hace, no hay un encuentro sexual porque lo que el hombre hace ahí no es lo mismo que la mujer está haciendo. Pero en la situación colonial, podríamos decir también entonces que el sujeto femenino es un sujeto menos colonizado, o sea, yo hablo del sujeto femenino como el sujeto del arraigo, ¿no? Del sujeto de una posición, de una historia que es otra historia. Pero no hay tiempo para hablar, eso es muy complejo. Pero lo que quiero decir, entonces, esa sobre el mandato de masculinidad, volvemos a ese tema, y volvemos entonces al tema de cómo se transforma ese mandato de masculinidad en un mandato de crueldad. Quizás esto es lo más interesante, importante que puedo aportar para Argentina hoy, y no solo para Argentina, sino para nuestro continente. Una de las cosas que ese mandato de masculinidad es un mandato de adueñamiento, o sea, la potencia es control, o sea, control territorial, una cosa que también vos me habías preguntado. Y allí hay dos temas que solo los voy a mencionar muy rápidamente, que es la guerra, pero una discontinuidad en la historia de la guerra, o sea, que ese es un tema mío en el libro que acaba de salir, La guerra contra las mujeres, que es gratis, qué equivocación que he cometido. Es un libro publicado en Madrid por Traficantes de Sueños, que el download en el link es gratuito porque es de los comunes, es de la Fundación de los Comunes en Europa.
Entonces, en este libro yo sostengo en uno de sus capítulos que se llama Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres, mi idea es que hay una discontinuidad en la historia de la guerra. En la historia de la guerra, desde las guerras tribales hasta la Segunda Guerra Mundial, estaba eso: tomo un territorio y el cuerpo de las mujeres lo tomo como territorio, o sea, porque hay una gran afinidad entre el cuerpo de la mujer y el territorio de un pueblo. O sea, la conquista siempre estuvo acompañada por la violación de las mujeres que estaban en el territorio conquistado. Lo que pasa es que hoy, a partir de Yugoslavia, de la ex Yugoslavia, a partir de Ruanda, de guerras posteriores a la Segunda Guerra Mundial, vemos un fenómeno que ya no es ese. Y es a eso que le llamo la discontinuidad en la historia de la guerra. Vemos, porque en ese periodo anterior era la desmoralización de mi enemigo mediante la captura de sus mujeres. Eso fue en las guerras tribales y todo. Y la inseminación de su territorio mediante la inseminación del cuerpo de sus mujeres. Pero hoy vemos algo que es como una vuelta de tuerca de eso ahí, que es la destrucción, la guerra del Congo, porque los conflictos tribales del Congo, el genocidio guatemalteco de los años 80, algo que no se ha hablado, pero